Tenemos el tema de la insesgadez del beta sombrero. Entonces acá se hace lo mismo que ya hicimos en su momento, la misma deducción, pero se hace completamente matricial. Entonces yo parto de la formulita del beta sombrero, esta se la recordarán, tienen que acordar en memoria, x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por y. Reemplazo la y por x beta más u, que es el modelito, digamos así, y fíjense que lo que me va a quedar es que me queda x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por x. Entonces esto se convierte en la matriz identidad, porque es una matriz por su inversa, y en el primer término me queda beta. Pero también me queda esta matriz que nosotros en su momento la habíamos llamado la matriz A, ¿se acuerdan? Multiplicada por la U. Y cuando nosotros aceptamos el supuesto de que las variables x son determinísticas, esta matriz A es una matriz determinística, está formada todo por combinaciones de la matriz X. Entonces cuando yo tomo la esperanza de beta sombrero, ¿qué me queda? La esperanza, acuérdense que la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. La esperanza de beta es un número, me queda el número. La esperanza de este producto, como todo esto es simplemente determinístico, la esperanza se traslada a la parte estocástica. Esto sale afuera como constante, diríamos, ¿no? Como si fuera k por x, esperanza de k por x es igual a k por la esperanza de x. Y me queda la esperanza de la u. Y eso era 0 por el supuesto 3. Entonces me queda acá que, efectivamente, si la esperanza de beta sombrero es beta, el estimador es insesgado. Y eso era lo que se había demostrado. Pero fíjense que para hacer esta demostración, yo tuve que suponer, ¿verdad?, que la esperanza de esta parte, este segundo término, se concentra en la u, porque la x es determinística. ¿Qué pasa cuando la x no es determinística? Bueno, entonces, ahí está el problema, ¿cierto? De todas maneras es un problema que a veces, como se podría decir, podemos zafar, ¿no es cierto? Fíjense, si reemplazamos el supuesto 3, ¿no?, que era la esperanza de la u es igual a 0, o lo que es lo mismo, la esperanza de cada u sub i es igual a 0 para todo i. Este es el supuesto 3. Entonces yo podría reemplazar este supuesto 3 por lo que se llama un supuesto condicional, ¿no? O sea, la esperanza de la u dado x, esta esperanza condicional solo tiene sentido en el caso en que x sea una variable estocástica, ¿no? Es la esperanza de una variable condicional a los valores de la otra, ¿saben? Es como si ya estuvieran dados los valores de la otra. Entonces, si yo reemplazo el supuesto de que la esperanza de la u es igual a 0 por decir que si yo considero dados los valores de x, la esperanza de la u es igual a 0, lo cual no es tan ilógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tener? Cuando tome la esperanza de beta sombrero, para ver si es un estimador insesgado, voy a tomar la esperanza condicional. ¿Se acuerdan, no?, de la probabilidad condicional? Mariana había estado con Vietri, ¿no, Mariana? ¿Qué más había estado con Vietri? ¿Sebastián? Yo la verdad, Julio, que hace tantos años cursé estadística que no me acuerdo con quién la hice. ¿En serio me decís? Sí, porque bueno, yo dejé la carrera muchos años y volví porque me quedaban pocas materias para recibirme, pero la cursé creo que en el 2003, estadística 2. Vos sabés que nosotros, los docentes, vivimos con la esperanza de quedar en la memoria de los alumnos. Lo que vos me decís me mataste, me bajonea. Me acuerdo del profesor de la cara, todo me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se llamaba.
Bueno, tiene que ver con lo que se llama la esperanza condicional, ¿verdad? La esperanza condicional de beta sombrero dado X, ¿verdad? Dado X. Bueno, ahora también, digamos, la esperanza condicional de todo este producto, si X ya está dado, es igual a esto, ¿cierto? A lo que ya está dado. Acá no hay mucha historia. Y entonces tendré acá que usar la nueva versión del supuesto, la esperanza condicional, ¿no es cierto? Acá, de la U, dado X, es igual a 0, y entonces me quedará que es insesgado, pero es insesgado medio trucho, porque es insesgado condicional a las X, ¿está bien? Condicional a las X. Bueno, entonces es, digamos, como que no me molesta, te podría mantener todo lo que había dicho antes, pero siempre y cuando pueda considerar que se trata de que las X son variables exógenas, se les llama en este caso, ¿verdad? O sea que la esperanza de la U, o sea que la perturbación no es influenciada por la X. La perturbación no es influenciada por la X. ¿Eso qué querría decir? Supongamos que es X, ¿no? Es la X. Esta fuera la recta de regresión poblacional. La perturbación tiene que ir para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, pero si la perturbación está, fíjense, está condicionada, bueno, acá estaría al revés, ¿verdad? Perdón, vamos a hacer de vuelta el dibujo, para explicar porque esto es interesante. Si esta es la función de regresión poblacional, y la perturbación tiene este recorrido, lo que se ve es que la perturbación es negativa cuando estoy más o menos por debajo de la media de la X, ¿verdad? Sería la Y. Y es positiva cuando estoy por encima de la media de la X. Quiere decir que hay una correlación positiva. Eso querría decir que no vale, ¿okay? No vale este supuesto. Pero, digamos, si valiera, estaría todo bien. Entonces, en ese caso, si no hay influencia de la X sobre la U, se dice que las variables son exógenas. Ese supuesto es bastante razonable cuando yo estoy hablando de una regresión de corte transversal, ¿no? Normalmente es razonable, no quiere decir que siempre funcione. Pero donde no es para nada razonable, es en la serie de tiempo. Porque en la serie de tiempo sabemos, ¿cierto?, de que como cada observación se corresponde a un momento t del mismo individuo, ¿verdad?, obviamente que la U va a estar influida por el valor de la X. Sería un supuesto excesivo suponer que no, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que suponemos es que la esperanza de la U sub I, perdón, ahí ponemos T porque justamente este es el caso para la serie de tiempo. La U sub T dada XT es igual a 0 para todo T. ¿Está bien? Entonces en este caso lo que se dice es que las variables son predeterminadas. No estamos suponiendo que la X, por ejemplo, T más 1, no influye sobre la U. Sí, puede influir, ¿cierto? Estamos suponiendo que contemporáneamente no hay influencia. Ven que acá era más general la cosa, ¿ven? Yo estaba suponiendo que en cualquier caso, ¿ven? Ven que acá no le puse el subíndice a la X, quiere decir que la U sub I no es influida ni por la X, la U sub 1 no es influida ni por la X1 ni por la X2, por ninguna X. Mientras que acá lo único que supongo, que es menos, es que contemporáneamente no hay influencia. En ese caso las variables se llaman predeterminadas, es algo menos que exógenas. ¿Bien? Y justamente cuando no se puede suponer ni esto ni lo anterior, la variable se denomina endógena. Entonces todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con las llamadas variables endógenas, y ahora vamos a ver lo que es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias surgen
cuando no se cumple que la covarianza, o sea, cuando no se cumple que no haya relación entre la X y la Y. ¿Qué sucede? Bueno, veámoslo para el caso de la regresión simple, ¿no? Acá tenemos la ventaja de que trabajamos en forma no matricial, ¿verdad? La pendiente beta 2, ¿se acuerdan ustedes? Era la sumatoria de X chiquita por Y chiquita, dividida la sumatoria de las XY al cuadrado. La regresión simple, ¿no es cierto? Esa era la fórmula. Entonces, si yo reemplazaba la Y, ¿se acuerdan? Eso lo habíamos hecho, por su equivalente, me daba que, digamos, esa Y se expandía y me quedaba que eso era igual a beta 2 más la sumatoria de XY por U sub I dividida la sumatoria de XY al cuadrado. Este desarrollo, que acá está incompleto, está todo en la clase de ver clase, no me acuerdo qué número era, creo que sería 2 o 3, clase 3, pongámosle. Bueno, está todo el desarrollo de cómo beta 2 sombrero se transforma en beta 2 más la sumatoria de esa cosa, ¿verdad? Entonces fíjense, esto se parece, esto siempre es positivo, ¿verdad? Siempre es positivo. Y esto se parece a una covarianza. ¿Qué querría decir eso? Si esto no es nulo, porque yo estoy planteando que la covarianza ahora no es igual a 0, ¿verdad? Quiere decir que esto no es igual a 0. ¿Y qué me querría decir? Bueno, lo que me quiere decir es que esto sabemos que siempre es positivo porque es la suma de cuadrados, entonces esto sería positivo si la covarianza es positiva. ¿Eh? Entonces, ¿qué haría? Me sesgaría el beta 2 sombrero para que dé beta 2 más algo. Beta 2 más algo. ¿Por qué digo sugiere? Bueno, porque obviamente cuando yo tome la esperanza de beta 2 sombrero, me va a quedar que es igual, ¿verdad? A la esperanza de beta 2, eso es beta 2, y después me va a quedar la esperanza de este segundo término, ¿ven? Ahora, yo no puedo decir que la esperanza de este término sea igual a la esperanza del numerador dividido la esperanza del denominador. Eso no se cumple. No se da la situación de que la esperanza de un cociente sea el cociente de las esperanzas. No se da. Pero más o menos, digamos. Por eso se dice sugiere. Como esto siempre es positivo, si esto resulta ser positivo, probablemente haya un sesgo positivo del estimador, y ese sesgo, obviamente si tengo sesgo, ya no tengo un estimador insesgado. Y si no tengo un estimador insesgado, digamos, mis valores son no aceptables. Es un pecado mortal tener estimadores sesgados. Quiere decir que si no se cumple que la covarianza entre la explicativa, o alguna de las explicativas, y la perturbación es nula, voy a tener estimadores sesgados. Este es un problema, es el famoso problema de la endogeneidad. Así se llama. Bueno, acá está un poquito lo que yo dibujé a mano alzada. Esta llena es la función de regresión poblacional. Si la perturbación es negativa cuando estoy por debajo de la media y positiva cuando estoy por encima de la media, claramente esto va a ser, la pendiente va a ser errónea, la que se estima, ¿verdad? La función de regresión muestral va a sobreestimar la pendiente y voy a tener un sesgo. Y eso no va a importar el tamaño de la muestra, o sea que el sesgo permanece aún para muestra infinita, o sea que no voy a tener ni insesgadez ni consistencia. Para peor de males, el sesgo no afecta solo, si yo tuviera regresión múltiple, a la variable X que tiene correlación con la perturbación, sino que afecta a todas. Entonces ahí hay un problema muy serio de que la regresión en principio sería no aceptable. ¿Hasta acá vas bien? Sí. Ok. Vamos a ver un ejemplo, digamos, que nos lleva a otra idea, pero que es un ejemplo en el que se produce este problema.
En la ecuación de salarios de Mincer, recuerdan ustedes que yo regresaba el logaritmo del salario contra los años de educación y otras cosas, pero acá las otras cosas las dejamos de lado para no complicar la cosa, ¿no? Obviamente que el salario no solo va a depender de las credenciales educativas que ustedes puedan presentar, ¿no es cierto? También va a depender rápidamente el empleador, se va a dar cuenta de si ustedes tienen inteligencia práctica y saben resolver los problemas o no. Y en ese caso va a premiar esa capacidad o inteligencia práctica con un mayor salario. Quiere decir que yo debería poner acá, ¿cierto?, alguna variable que me mida esa inteligencia, ¿verdad? Por ejemplo, el coeficiente de inteligencia, el IQ, ¿no? ¿Pero qué pasa? En las encuestas no se mide el IQ. En las encuestas permanentes de hogares, por ejemplo, no se le saca la inteligencia al encuestado. Entonces esta variable no está disponible. No está disponible. Entonces, a pesar de que debería estar, no se pone porque no se dispone de ella. ¿Está bien? Pero ¿qué sucede? Bueno, cuando uno no agrega una variable que realmente influye sobre la variable dependiente, pierde parte de la explicación. Si pierde parte de la explicación, quiere decir que el R cuadrado ya no va a ser tan bueno. ¿Está bien? Baja el R cuadrado, baja el ajuste, porque hay una parte que no queda explicada. Pero, eso sería una pérdida de eficiencia, digamos. Pero acá hay otro problema. Si la variable explicativa se correlaciona con la educación, yo voy a tener problemas de endogeneidad. Y fíjense que como yo metí acá, no es que metí, es que yo, como no conocía el IQ, implícitamente está dentro de la perturbación. Es decir, al no estar explícitamente en el modelo, queda implícitamente dentro de la perturbación que le llamaremos lo asterisco, ¿verdad? Yo solo voy a tener el dato de la educación. Entonces, ¿cómo la inteligencia se correlaciona con la educación? ¿Por qué? ¿Por qué se correlaciona la inteligencia con la educación? Porque a la gente más inteligente le resulta fácil la educación formal. Entonces no tiene problema, no le cuesta, por decirlo de alguna manera. Entonces, qué sé yo, hace una licenciatura, hace una maestría, no hay ningún problema. Entonces la persona que le cuesta, muchas veces abandona, muchas veces se queda solamente con la licenciatura, no avanza, ¿verdad? Entonces, hay una relación entre la inteligencia, llamémoslo así, y la educación. Entonces, al estar correlacionada la inteligencia con la educación, porque a más inteligencia, más educación formal, en una forma medio artificial, se correlaciona la perturbación con la educación. Y se genera el problema del sesgo. ¿Por qué? Porque como la covarianza de la variable explicativa de educación se correlaciona positivamente con el U asterisco, esto va a estar sesgado para arriba. ¿Qué quiere decir? Que en general yo voy a pensar que este beta 2 es más grande de lo que realmente es. O sea, beta 2 sombrero va a ser más grande que beta 2. ¿Está bien? Entonces, eso se le llama sesgo. Y acá viene una explicación de por qué la omisión de variables. Y acá nosotros habíamos dicho, cuando estudiamos el supuesto 1, había un test que usábamos para variables omitidas y variables redundantes, y era el mismo test. Yo les advertí en ese momento que las consecuencias de variables redundantes eran mucho menos graves que las consecuencias de variables omitidas. ¿Por qué? Porque variable omitida, variable redundante, o sea que tenga yo de más variables, lo único que me hace es perder precisión porque consumo grados de libertad sin una razón fuerte, ¿verdad? Sin ganar nada. Mientras que omitir variables puede generar esta situación y puede ser, digamos, generar estimadores sesgados
e inconsistentes. Por eso la omisión de variables es muy peligrosa y en general se le ha dado mucha importancia a este tema, que antes, digamos, en el siglo pasado nadie le daba mucha bolilla, digamos, hace 20, 30 años se ha generado una gran atención sobre este tema, sobre lo que se llama la endogeneidad, que puede generarse por variables omitidas. En realidad hay muchas razones por las que puede generarse la endogeneidad, ¿no? Una de ellas es variables omitidas, otras veces simultaneidad, es decir, cuando una variable, digamos, una X influye sobre la Y, pero la Y influye sobre la X también, etc. Entonces, esta es una de las razones por las cuales se genera la endogeneidad, y vamos a volver sobre este ejemplo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, perfecto. Entonces hemos visto, fíjense, por qué, digamos, un estimador mínimos cuadrados ordinarios, si no se cumple el supuesto 2, puede generar estimadores sesgados. Hemos visto eso, ¿verdad? Y hemos visto un ejemplo. Lo hemos demostrado y hemos visto un ejemplo. Entonces ahora vamos a ver cuál sería la solución. ¿Cuál sería? Y bueno, la solución es una solución de emplear otra metodología de estimación que se llama variables instrumentales. Esta metodología de estimación, desde el punto de vista teórico, es interesante, pero presenta el problema de que hay que conseguir una variable adecuada a la que vamos a llamar instrumento. Por eso se llama variables instrumentales, ¿no? Hay que conseguir un buen instrumento. Ahora vamos a ver qué características tiene que tener ese instrumento. Y muchas veces no se consigue. Entonces a veces, digamos, estaría la posibilidad, pero no la puedo aplicar. La otra cuestión es que el estimador de variables instrumentales no es un estimador insesgado. No lo es. Entonces, ¿para qué lo voy a usar? Bueno, es consistente. O sea, que no es sesgado, que no es insesgado en muestra chica, pero al ser consistente es insesgado en muestra grande, en muestra infinita, digamos, ¿no? Entonces, eso se le dice consistencia. Cuando yo consigo que el estimador tienda al verdadero valor del parámetro cuando la muestra tiende a infinito, a eso se le llama consistencia, depende del tamaño de la muestra. Entonces, es una, llamémosle así, es un estimador de muestra grande. En muestra chica no está muy claro. No está muy claro que sea mejor, ¿está bien? No está muy claro que sea mejor. Ni siquiera está muy claro que sea insesgado. Entonces, es una, digamos, es un plan B, diríamos, ¿no? No es que arregla todo. Fíjense, a la variable explicativa X, X con covarianza se la denomina endógena, perdón. O sea, cuando la covarianza es, entre la variable explicativa y la perturbación es distinta de 0, a la variable se la denomina endógena. Y si nos enfocamos en la consistencia, podemos conseguir un estimador consistente. La insesgadez te la debo, como decía alguien, ¿no? ¿Qué necesitamos conseguir? Necesitamos conseguir una variable de reemplazo de la z. Ahí yo le puse minúscula a la z, pero como no está centrado, debería tener una mayúscula esta z, ¿no? Quería anotar eso. Siempre me olvido de arreglar las filminas, porque antes yo daba las filminas con el PDF. Entonces con el PDF no hay ningún problema, porque uno puede marcar ahí, queda marcado. En el PPT me parece que no queda marcado. Entonces voy a anotar para poder arreglarlo, porque si no voy a arrastrar cuatrimestre a cuatrimestre, ¿no? Entonces, lo primero, esta era la página Filmina 8,
página 8, dijimos explicatia y Z mayúscula. Sigamos. Muy bien. ¿Qué sería un instrumento? Bueno, si es un instrumento para la variable X, ¿ven? Piensen que la Z está en mayúscula ahí, ¿no? La esperanza, o sea, la covarianza de la Z con la U debería ser igual a 0. O sea, no debería ser la Z una variable endógena. Esto solo necesito que sea así, condicional en la X, ¿verdad? O sea, necesito que eso sea así en el rango de valores en el que está la X, no que sea siempre, no. Pero dada la X que yo tengo, para que la Z entre a jugar un rol, que no va a ser reemplazar a la variable, pero más o menos, pero no va a ser reemplazar, la covarianza con la U tiene que ser igual a 0, porque si no, no arreglo nada. Y la covarianza con la X, es decir, de la Z con la X, tiene que ser distinta de 0. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene que ser lo más parecida posible a la X, ¿no? Tiene que ser lo más parecida posible a la X. Como yo estoy hablando de covarianzas, acá está bien, la Z minúscula está bien, porque para que yo hable de covarianza tengo que tener las variables entradas, ¿verdad? La covarianza es la esperanza de las variables entradas. Entonces acá la Z con la U, la X con la Z. La primera condición es para que el nuevo estimador sea insesgado. Y la segunda para que pueda reemplazar a X en la explicación, ¿no? Reemplazarla, ahora vamos a ver, ¿no? Un ejemplo interesante que se da en la ecuación de salarios es la educación de los padres. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, y puede medirse, que los padres que tienen mucha educación educan mucho a sus hijos. Mientras que los padres que tienen poca educación educan poco a sus hijos. Ojo, en términos estadísticos, ¿no es cierto? No quiere decir que una persona que no tuvo la posibilidad de educarse no permita y esté orgulloso de que su hijo se eduque también. O de que un padre que se educó mucho no pueda pensar que la educación formal no sirve para nada y lo mande al pibe a laburar y chao. No, en términos estadísticos está correlacionada. Bueno, ahí se perdió un poquito el contacto. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, Julio. Bueno, ahí se perdió un poquito el contacto, pero volvió. Escucharon lo de los padres, ¿no? Sí, yo lo escuché por lo menos. Claro. Entonces, muchas veces se toma como Z para la regresión de Mincer la educación de los padres. Por supuesto que no es fácil. ¿Por qué? Porque en la encuesta permanente de hogares solo puedo tomar el caso de los hogares donde conviven padres e hijos. Entonces ahí sí tengo los datos de la educación de los padres y la educación de los hijos. Si no, si están separados, no sé quién es pariente de quién. Bien. Entonces, ¿cómo sería el estimador de variables instrumentales? ¿Cómo es? Después vamos a ver cómo surge, pero ¿cómo es? Bueno, por ejemplo, el beta 2 de variables instrumentales, fíjense, no es que reemplaza completamente a la X. Reemplaza sí a la X en el numerador. ¿Se acuerdan que acá estaba la X centrada? Bueno, acá se reemplaza en el numerador, el beta 2 en la regresión simple, por la X. Pero acá abajo, ustedes recordarán que estaba la X chiquita al cuadrado. Ahora va a estar la X centrada por la Z centrada. La X centrada por la Z centrada. Ahora, no puede decir, bueno, pero ¿de dónde lo sacaste a eso? ¿Lo sacaste de la galera? Bueno, ya lo vamos a explicar de dónde surge de variables instrumentales. Lo que quiero mostrar ahora es que si se dan las condiciones que dijimos antes,
este estimador en principio no va a tener sesgo. Entonces, ¿qué hago? Hago los mismos reemplazos que hacíamos en el caso de, por acá tengo todos los reemplazos, los que amarreté en la otra filmina, acá tengo todo el desarrollo completo. Fíjense, yo voy a plantear en el numerador, ¿ven? Voy a reemplazar la y por su expresión, que la regresión simple es beta 1 más beta 2 por xy más u sub i. Acá me faltó un paso, y es que creo que lo tienen para demostrar en algún lado, de que este número que surge de esta es exactamente lo mismo si yo pongo la i en niveles, que si pongo la i centrada. Cambiar la i centrada por la i sin centrar es exactamente lo mismo. Eso es una demostración interesante del álgebra. Una vez que yo la reemplazo a la y chiquita por la y grande, la puedo reemplazar por su expresión, ¿ven? Y una vez que reemplazo por su expresión, hago distributiva, ¿verdad? Fíjense que acá me queda la sumatoria de z sub i por beta sub 1, saco afuera beta sub 1, y como la sumatoria de la z sub i es la sumatoria de una variable centrada, ya hemos visto que todas las sumatorias de variables centradas son 0. Así que no hay problema. Y en este caso, fíjense, en este otro caso, en el segundo término, ¿verdad? Cuando tengo beta 2 por z por x grande, como era lo mismo reemplazar la y grande, la y chiquita por la y grande, es lo mismo también reemplazar la x grande por la x chiquita. Entonces reemplazo esta x grande por esta x chiquita. O sea, la x sin centrar por la x centrada. Entonces, me queda, fíjense, saco z2, ¿verdad? Esto me quedó 0, lo habíamos dicho. Esto me quedó 0. Acá me queda beta 2 por la sumatoria de x chiquita por z chiquita. Y dividido la sumatoria de x chiquita por z chiquita. Entonces, esta sumatoria con esta sumatoria se cancela y lo que me queda es beta 2. Más este tercer término dividido este denominador. Ahora fíjense, lo que me quedó a la final es un término que si yo aplico en forma, llamémosle así, poco formal, intuitiva, las propiedades de un instrumento, de una variable instrumento, yo diría que esto es 0. ¿Por qué es 0? Bueno, porque esto es la covarianza entre la Z y la U, así que si en la población es 0, en la muestra va a ser muy chiquito, ¿bien? Mientras que esto que está evidentemente va a ser distinto de 0, porque la X y la Z son muy parecidas, pero además porque habíamos dicho que la covarianza entre la X y la Z era distinta de 0. Pero si yo aplico intuitivamente, lo que voy a tener es que esto tiene un numerador 0 sobre un denominador distinto de 0, o sea que esto muy probablemente sea 0, y este estimador sea, entre comillas, porque es todo informal, insesgado. ¿Bien? Entonces, para demostrar, en realidad no es insesgado. Es insesgado cuando la muestra es grande, es consistente. Entonces, para demostrarlo verdaderamente, voy a tener que ir a la teoría de muestra grande. Pero esto es una demostración de tipo intuitiva. Si se cumplen las condiciones de elección del instrumento, se ve que este sesgo va a ser muy pequeño, porque esto va a tender a 0 y esto es distinto de 0. Fíjense que al tomar la esperanza, bueno, ahí está, ¿no? Lo mismo que habíamos dicho antes, ¿no? Si bien no es cierto que la esperanza de un cociente sea el cociente de las esperanzas, muy probablemente, como la parte de arriba tiende a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto en las últimas filminas? Que este estimador, que hemos llamado de variable
variables instrumentales podría funcionar. ¿Por qué? Porque justamente cuando tomo la esperanza de beta de variables instrumentales, me queda como término de sesgo, llamémoslo así, uno que muy probablemente se anule, porque yo elegí el z para que la covarianza entre z y u sea igual a 0, y la covarianza entre x y z sea distinta de 0. Pero, para demostrarlo, tengo que ir a la teoría asintópica, se llama, o teoría de muestra grande. Entonces vamos a ir sin tanta pretensión, ¿no es cierto? Simplemente para que ustedes escuchen hablar de algo que seguramente en algún momento tengan que manejar, o no. Así que no lo hacemos con la idea de que aprendan teoría de muestra grande, porque no hemos dado, digamos, los elementos, pero para tener un feeling, como se suele decir, ¿no? Bueno, en el muestra grande se utiliza el concepto de convergencia en probabilidad, que se abrevia como PRIM. Nosotros, para no decir convergencia en probabilidad, nos llama PRIM. Entonces, para un estimador tita sombrero, del parámetro tita, fíjense que ese tita sombrero tiene una sub n, quiere decir que se estima ese parámetro tita sub n, sombrero, con una cantidad de observaciones igual a n. Y eso es importante porque nosotros vamos a ver qué pasa cuando n cambia, ¿no? Dice, basado en una muestra de n observaciones, es consistente si se cumple, y acá dice que cuando n tiende a infinito, ¿no es cierto? Bueno, la probabilidad de que tita sombrero n menos tita sea mayor que epsilon es igual a 0, para cualquier epsilon. Eso es lo mismo que decir que tita sombrero n se acerca cuanto yo quiera a tita, al verdadero tita, en la medida que n tiende a infinito. Y eso se dice que el prim de tita sombrero es igual a tita. Fíjense que es lo mismo que decíamos antes. Antes decíamos que la esperanza de tita sombrero era igual a tita. Ahora decimos que el prim de tita sombrero sub n es igual a tita. O sea que lo que pedimos no es exactamente lo anterior, no es la insesgadez, sino la consistencia. O sea que esto ocurra en la medida en que n tiende a infinito. ¿Bien? Esto importa. ¿Cuáles son las ventajas que yo voy a tener con este enfoque? Bueno, como el prim es un límite, se cumple esto de arriba, pero no me interesa tanto. Lo que voy a usar es que el prim de la suma es la suma de los prim. Que el prim producto es el producto de los prim y que el prim del cociente es el cociente de los prim. Bueno, esto es interesante porque yo no tenía eso en la esperanza. Yo tenía en la esperanza que la esperanza de la suma era la suma de las esperanzas. Esta sí, la tenía. Pero no tenía que la esperanza del producto fuera el producto de las esperanzas. Ni tampoco tenía que la esperanza del cociente fuera el cociente de las esperanzas. El hecho justamente de lo que me faltaba, por eso estuve hablando de que sugiere, no es una prueba, es informal. Bueno, ahora va a ser todo el picucú, formal, porque el prim me lo permite. Entonces voy a hacer de vuelta lo que hice antes, pero voy a usar el prim. Tomemos mínimos cuadrados ordinarios, el beta 2 de mínimos cuadrados ordinarios, y analicémoslo, pero no con la esperanza, sino con el prim, para ver si es consistente o no. ¿Qué me va a quedar? Bueno, yo ya había descubierto que beta 2 sombrero es igual a beta 2 más la sumatoria de x chiquita por u chiquita sobre la sumatoria de x y al cuadrado. Pero en vez de tomar esperanza, tomo prim. Entonces, prim de la suma es la suma de los prim. Ok, acá está. Pero, ¿qué pasa? Este prim de beta 2, la esperanza, como es un número, es beta 2. ¿Okay? Y acá me saqué de encima el prim del primer término. ¿Qué pasa en el segundo término? El prim del cociente es el cociente de los prim. ¿Ven? Acá está. Y entonces, ahora sí, fíjense que yo hago un truquito acá, divido ambos elementos
el cociente, tanto el numerador como el denominador los divido por n. Entonces cuando hago que el cociente, el prim del cociente es el cociente de 2 prim, sale dividiendo la n, ¿está bien? Entonces fíjense que esto es la fórmula de la varianza, que le voy a llamar asintótica, ¿ven? Acá le puse la A. O sea, ¿qué es la covarianza cuando tengo muchas observaciones? ¿Y esta qué es? Es la varianza asintótica de la X. Esto es la covarianza asintótica de la X con la U, y esto es la varianza asintótica de la X. ¿Bien? Entonces ahora sí, si yo tengo una muestra grande con la covarianza asintótica igual a 0, el estimador cumple que esto es 0, esto es distinto de 0, esto se va y el prim de beta sombrero es igual a beta 2. Si no, no. Entonces acá veo, ¿no es cierto?, que la condición para la consistencia del beta de mínimos cuadrados ordinarios es que la covarianza entre las explicativas y la perturbación sea 0, y si no, hay sesgo. Pero acá está demostrado en forma más formal, digamos. Y acá vemos que le pasa al beta de variables instrumentales. Bueno, todo lo mismo, ¿verdad? Pero cuando llego a un punto, el prim de variables instrumentales, yo por definición de instrumento, tengo que esto es distinto de 0, el denominador es distinto de 0, ¿qué sucede? El prim de beta sombrero 2 de variables instrumentales es igual a beta 2. O sea que el estimador de variables instrumentales es un estimador consistente. Bueno, toda esta prueba, digamos, no es para que se la acuerden de memoria, ni mucho menos, sino siempre tratando de arrimarnos por muchos lados para que se termine de entender. Y acá repetimos, ¿no? Medio repetitiva esta diapositiva. Las condiciones en las que Z será un buen instrumento será que el prim, la covarianza asintótica de la Z con la U, sea igual a 0, y la covarianza asintótica de la Z con la X sea distinta de 0. Y acá se presenta un tema, ¿cierto?, de que evidentemente el estimador será tanto más preciso cuanto mayor sea esta covarianza. O sea, cuando la correlación se acerque a 1, bueno, también hay un problema ahí, ¿no es cierto? Porque, como dice, el estimador, la variable Z, el instrumento, tiene que ser incorrelacionado con la U y lo más posible correlacionado con la X. Pero si fuera muy correlacionado con la X, sería igual a la X, y entonces no podría estar incorrelacionado con la U. Bueno, ahí hay un problemita. Pero si la covarianza entre la Z y la X es muy débil, el instrumento se llama débil. Y la explicación es, digamos, la precisión es mala. Fíjense que en general las variables instrumentales, el estimador de variables instrumentales va a ser ineficiente. Yo pierdo la eficiencia. ¿Por qué? Porque si yo tuviera eficiencia, volvería a tener el problema, ¿no? Si tuviera una Z igual a la X, tendría el problema de que covaría con la U. Entonces, el estimador va a ser ineficiente. Pierdo algo cuando voy a variables instrumentales. Por eso tengo que estar seguro de si hay necesidad o no de usar variables instrumentales. Porque pierdo la eficiencia. Otra cosa que es interesante es que yo podría considerar en esta estimación, fíjense esta fórmula. Este es el estimador de variables instrumentales. Yo podría decir en un momento que mi instrumento es X. Yo tengo una variable X, la instrumento con la X. ¿Qué me quedaría? Me quedaría mínimos cuadrados ordinarios, porque tendría X por Y,
y x cuadrado. Eso quiere decir que variables instrumentales es como más amplio que mínimos cuadrados ordinarios. Sería que mínimos cuadrados ordinarios es un caso particular de variables instrumentales cuando cada variable se instrumenta a sí misma. Bueno, es una forma de decir. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, Julio. Bueno, vamos a ir un poquito más y después hacemos un pequeño break. Hay otra forma de implementar variables instrumentales, porque, digamos, la fórmula del estimador que yo les di es una forma de hacer variables instrumentales, pero hay otra forma que es interesante, después lo vamos a ver, porque da origen a un segundo método, que se llama mínimos cuadrados en dos etapas. Supongamos yo tengo este modelito donde la y se explica por la x. Y resulta que la x es endógena, o sea que necesito un instrumento. Supongamos que lo tengo al instrumento. Yo podría implementar variables instrumentales de la siguiente forma. Regreso, ¿verdad?, la x sobre z. ¿Qué quiere decir? Que hago una regresión en que la x es la variable explicada, ¿sí?, y la z es la explicativa. ¿Qué haría con esto? Extraería, ¿verdad?, en el x, extraería toda la explicación posible de la z a la x. Toda la explicación posible de la z a la x. Y entonces usaría x sombrero, ¿verdad?, reemplazando completamente, ya no es variable, reemplazando a la variable x por la x sombrero, Este estimado cuadrados ordinarios. Esta se hace por mínimos cuadrados ordinarios y esta también por mínimos cuadrados ordinarios. Por eso se llama mínimos cuadrados en dos etapas, porque aplico mínimos cuadrados una vez, obtengo los x sombrero y después vuelvo a aplicar mínimos cuadrados otra vez, reemplazando la x por la x sombrero. ¿Por qué esto funciona? Bueno, esto funciona porque cuando yo tengo la x sombrero, la sombrero es hija de la z, es hija de la z. Como la z no estaba correlacionada con la perturbación, la x sombrero tampoco lo estará, porque toma toda su explicación de la z. Toma toda su explicación de la z. Entonces, como ya no está, llamémosle así, correlacionada la x sombrero con la u, como lo estaba la x, puedo usarla y no tengo problemas de endogeneidad. Este método se llama mínimos cuadrados en dos etapas y es equivalente, es exactamente equivalente al método anterior. Incluso podría servir para justificar el método anterior. Y eso es lo que se hace acá. Fíjense. Verificación, dice, de que esto funciona, ¿no? Yo podría decir que la x sombrero, ¿no?, habíamos dicho, es igual a los estimadores delta sombrero por la z. Fíjense que la regresión que yo hice era esta. Quiere decir que el x sombrero yo lo saco de reemplazar los delta por los delta estimados y la d por su esperanza, que es 0. Entonces, me queda eso. ¿Qué pasa si yo centro esta variable? Como el promedio. ¿Qué pasa con la x promedio sombrero? Bueno, es exactamente lo mismo, simplemente que va a tener en la z las z sombrero. Entonces ahora la centro. Ahora la centro. Ahora que tengo la media, la centro. Digo, x sombrero chiquita es igual a x sombrero menos x sombrero media.
Fíjense que la cuenta es sencilla, porque si yo resto estas dos, delta 1 se va, porque resto, y me queda delta 2 como factor común de z menos z sombrero, o sea que me queda delta 2 sombrero por la z chiquita. ¿Bien? Entonces, esta es la allá. Ahora, yo tenía que delta 2 sombrero, acuérdense, delta 2 sombrero, de acuerdo a mínimos cuadrados ordinarios, es, como era la regresión, ¿no es cierto?, la explicativa era la z, es z, y la explicada era la x, sería z por x dividido z cuadrado, todo centrado, por la fórmula cuadrado. Entonces, cuando hago el estimador obtenido en la segunda etapa, o sea, cuando ya hago una etapa, yo estoy regresando la y contra la x sombrero. Entonces la formulita será sumatoria de la x sombrero por la y sombrero sobre la x sombrero al cuadrado. Pero acá reemplazo por z. Y esta x sombrero la reemplazo por su cuadrado, por esto mismo al cuadrado. Entonces fíjense que finalmente llegó al estimador beta 2 de variables instrumentales. Esta sí me gustaría que la sigan, ¿no? Para ver cómo hacer dos etapas es exactamente lo mismo que estimar beta 2 de variables instrumentales, ¿no? Les puse colorcitos y todo para que lo vean, así que espero que lo valoren, ¿viste? Y lo sigan. Así que esta sí, síganla. Y esto sugiere que la obtención de beta de variables instrumentales se puede hacer en dos etapas y fundamenta el método de mínimos cuadrados en dos etapas, que lo vamos a desarrollar en detalle la clase que viene. Muy bien. Antes de hacer el break, nos vamos a preguntar. Vamos a hacer dos test. En primer lugar, yo no quiero usar variables instrumentales. ¿Por qué? Primero, que nunca voy a estar seguro si la variable x es endógena o no, porque no es un problema de la muestra, es un problema de la población. No me sirve calcular, digamos, la covarianza de la x con la u sombrero, porque la u sombrero es de la muestra. Entonces no me dice, no es lo que yo quiero saber. Yo quiero saber si en la población. Bueno. El segundo problema es que si yo usara mínimos cuadrados, yo tendría un estimador MELI. El estimador MELI es pipí cucú, ¿cierto? Está bien, si no tengo que la covarianza, si tengo que la variable es endógena, tengo estimadores sesgados e inconsistentes, pero si no tuviera esa endogeneidad, serían los mejores. Mientras que yo me paso a variables instrumentales, pierdo la eficiencia. Hay un trade-off ahí, ¿cierto? Entre un estimador que es bueno, pero puede ser sesgado, y un estimador que no es sesgado, pero no tiene buena eficiencia. Entonces, me conviene hacer un test para saber si hay o no hay endogeneidad. Y ese test lo inventó un señor que se llama Hausmann, y es un test muy famoso, cuya hipótesis nula es que la X es exógena, o sea que no hay problema de endogeneidad. Y su hipótesis alternativa es que sí hay problemas de endogeneidad, la X es endógena. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el estadístico de prueba de este test? Bueno, no tiene tanta importancia, ¿verdad? Pero lo que mide es qué tan distintos son el beta de variables instrumentales respecto del beta de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Esto que está acá, que ustedes ven, es una forma cuadrática. Tengo este vector, que es la resta de los estimadores para ver cuánto difieren, está multiplicado por
una matriz invertida, ¿verdad?, que es la matriz de varianzas y covarianzas de la resta, que lo que descubrió Hausmann es que la matriz de varianzas y covarianza de la resta es la resta de la matriz de varianza y covarianza, ¿no? Entonces es más fácil. Y acá tengo de vuelta el vector que estaba delante, pero en vez de estar traspuesto, o sea que esto es una forma cuadrática. Como toda forma cuadrática, se distribuye como chi cuadrado. ¿Con cuántos grados de libertad? La diferencia de los rangos entre las matrices. ¿Va? La diferencia de los rangos entre las matrices, eso quiere decir, sería cuántas variables estoy instrumentando. R es la cantidad de variables instrumentales que estoy usando. Yo puedo tener una regresión donde tenga 4 variables, pero solo una endógena. Pues la reemplazo, o sea, meto un instrumento para esa variable y el rango del test es 1. Yo pongo 2 variables instrumento, tendré 2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una forma alternativa de hacer el test de Hausmann, que es más sencilla, porque calcular esto es bastante difícil, ¿no es cierto? Y esa forma más sencilla se puede hacer en las 2 etapas. ¿Vieron? Cuando se hacen las 2 etapas, acá, recuerdan que yo hacía mínimos cuadrados sobre esta regresión y rescataba el X sombrerito. Después lo usaba. Pero lo que se puede hacer también es rescatar el B sombrero, o sea, los residuos de la primera regresión. Esos residuos de la primera regresión los podría agregar a la regresión original. ¿Ven? De la regresión original de mínimos cuadrados ordinarios, le agrego el beta sombrero, el B sombrero de la regresión primera. Y si este lambda es significativo, quiere decir que tengo que utilizar variables instrumentales. Eso es lo que me estaría diciendo, ¿verdad?, esta cuestión. ¿Por qué? Porque lo que me querría decir es que lo que me querría decir es que hay una correlación, ¿verdad?, entre la X y la U. No es tan fácil explicar el por qué, pero sería una forma, van a ver que coincide perfectamente. Y el otro test que vamos a hacer es un test de instrumentos débiles, ¿no? Ese test de instrumentos débiles, ¿qué testea? Que la covarianza entre la X y la Z es igual a 0. O sea, testea que no se cumple esta condición de los instrumentos de que tienen que covariar dentro de 0. Bueno, como en estadística no hay nada que sea igual a 0, el hecho de que sea poco esa covarianza va a hacer que me diga que el instrumento es débil, ¿verdad? Mientras que si la covarianza es realmente distinta de 0, me va a decir que los instrumentos no son débiles. ¿Y cómo hago ese test? Bueno, muy fácil. De vuelta, basándome en esta regresión en 2 etapas, es bastante interesante desde el punto de vista de la intuición, ¿verdad? ¿Qué sería un instrumento débil? Bueno, sería que este delta 2 sea no significativo. ¿Qué quiere decir? Que entonces la Z no explica la X. Bueno, es bastante sencillo, ¿no? Si este delta 2 es no significativo, quiere decir que Z no explica la X. Bueno, este va a ser la prueba, o sea, el coeficiente del instrumento en la primera regresión. Si es significativo, me dice que el instrumento está bien. Si me dice que no es significativo, me dice que el instrumento es débil. No me sirve. ¿Eh? Bueno, y ahora sí hacemos un pequeño break. Ustedes vayan abriendo por favor, solamente falta una parte matricial y después vamos a R. Entonces les pido que vayan abriendo R, y en la primera parte del script de R hay 3 paquetes que hay que cargar. Entonces cárguenlos, así no perdemos tiempo, y en 10 minutos, acuérdense que tienen que cargar los paquetes, y después dentro del ¿cómo se llama?,
del script los vamos a activar, pero lo importante, lo que se pierde tiempo es en cargar los paquetes y en abrir el R. Que vayan abriendo el R y en 10 minutos, o sea, a las 18:20, nos volvemos a encontrar.
Bueno, si les parece, continuamos. Yo en vez de pausar la grabación la paré. Bueno, tendré 2 videos. Bueno, vamos un poco más a la implementación de todo esto. ¿Me están escuchando, no? Sí, sí. Ok. ¿Cómo serán las variables instrumentales en notación matricial? Pero en primer lugar habrá que generar una matriz de instrumentos, que será la matriz Z, vamos a llamar así como llamábamos a la X, X mayúscula, la Z, Z mayúscula. Vamos a suponer que tenemos una regresión como esta, donde hay 4 variables explicativas más la constante, o sea que tenemos 5 columnas en la X. La matriz Z de variables instrumentales será la matriz X, pero reemplazando en donde van las variables endógenas. Acá suponemos que las variables endógenas son la X3 y la X5, por ejemplo. Entonces tendré que encontrar un instrumento Z3 que pasará a la variable X3 y un instrumento Z5 que reemplazará a la variable X5. Y ahí tendré, voy a usar las dos, voy a usar tanto la Z como la X, las matrices. Entonces acá hay una interpretación, ¿no es cierto?, de si por qué hay variables originales si esta es la matriz de los instrumentos. Pero porque en realidad las variables que no son endógenas se instrumentan a sí mismas. Esa sería un poco la interpretación heurística, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo sería el estimador de mínimos cuadrados ordinarios? Sería, o sea, por analogía, ¿no es cierto?, a lo que nosotros vimos en en mínimos cuadrados ordinarios. Acuérdense que allá era x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta por y. Bueno, esto que está a la menos 1, digamos, de una manera sería el denominador. No hay división en las matrices, pero va invertido. Entonces, z por la y es lo que va en el numerador y z traspuesta por x es lo que va en el denominador, podríamos decir, ¿verdad? Podríamos decir, de una manera, llamémosla así, intuitiva. Entonces, hay un reemplazo de la x, ¿verdad?, tanto en la parte del estimador que va directo, como en parte de lo que va invertido, pero no es un reemplazo absoluto porque la x la necesito todavía. Bueno, y entonces, acá hay una demostración, pero matricial, ¿verdad?, de la consistencia de beta de variables incrementales, pero más que nada, para mostrar cómo es el estimador de variables instrumentales para el caso matricial, ¿no? Nosotros vamos a aprovechar que tenemos R y vamos a calcular el beta sombrero de variables instrumentales, ya sea con un comando, y después vamos a hacer la estimación matricial para que ustedes vean que coincide, ¿no? Entre paréntesis, ahora que me hacen acordar, arreglé el script de la semana pasada que no daba exactamente igual, ahora da exactamente igual. Había que tomar un caso particular para que diera exactamente igual, ahora lo pueden correr y da exactamente igual. Después, en todo caso, si tenemos tiempo, lo corremos. El de autocorrelación, ¿no? Bueno, acá está la demostración. ¿Cómo se hace la inferencia? Bueno, la inferencia es igual o sigue los mismos pasos que seguían mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad? Esta es la fórmula del estimador, ¿verdad? Entonces, si yo tomo, ¿verdad?, resto, perdón, fíjense que de acá, de la demostración anterior, yo podría tomar esta parte, ¿ven? Beta sombrero de variables instrumentales igual al verdadero beta
más esto, que se parece a la matriz A de antes, ¿verdad? Se parece a la matriz A por U. Entonces yo paso el beta restando, ¿qué me queda? Me queda que beta de variables instrumentales menos beta verdadero es igual a esa matriz que se parecía a la matriz A por la U. Si yo multiplico esta resta de vectores por su traspuesto, me da esta cosa. Y ¿se acuerdan que cuando yo tomaba la esperanza de esto, tenía la matriz de varianzas y covarianzas? Bueno, ahora no voy a tomar la esperanza, voy a tomar el prim, porque no me interesa la matriz de varianzas y covarianzas, sino la matriz de varianza y covarianza asintótica, ¿verdad? Yo tomo el prim de este producto de vectores del lado derecho de la ecuación. Esta es la matriz de varianzas y covarianzas de variables instrumentales. ¿Y cómo se estima eso? ¿No? Se toman, digamos, en la medida en que no haya heterocedasticidad ni autocorrelación, este U por U traspuesto será sigma cuadrado de la U por identidad. Entonces lo puedo sacar afuera, fíjense, y me queda todo lo demás. Entonces, una vez que yo tengo la matriz de varianzas y covarianzas, ya puedo tomar los errores estándar y puedo hacer la diferencia. Lo único que me faltaría es calcular este sigma cuadrado de la U de variables instrumentales. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo calculo consiguiendo los residuos de las variables instrumentales. ¿Cómo serían los residuos de las variables instrumentales? Son los betas de variables instrumentales, ¿no es cierto? O sea, sería I menos X beta de variables instrumentales. Esa es la U de variables, sombrero de variables instrumentales. Bueno, y lo hago. Ahora vamos a ver todo en notación con el programa R. ¿Estamos con R preparado? ¿Listo ya? No escucho los hurras. Lucas, ¿cómo venimos? Allá Lucas no lo molesten porque está grabando. Camila, la tabla padres. ¿Dónde está la tabla? ¿Dónde está la tabla padres? ¡Ah! ¡Qué error! Terrible error. Vamos a cargarla. Denme 5 minutos para cargarla y reenganchamos. Gracias, che. Entonces. Error del profesor, se olvidó de cargar la tabla. Ahora la cargo, inmediatamente.
Bueno, ahí está, chicos, ya la pueden bajar y seguimos. Yo voy a compartir entonces la visualización de R, voy a dejar de compartir la diapositiva y voy a compartir R. Avísenme cuando lo vean y arrancamos. ¿Se ve R o no? Sí, profesor R. Bueno, ¿ustedes pudieron bajar la tabla? ¿Sí, no? Bueno, fíjense que al comienzo, donde dice variables instrumentales, están los paquetes que hay que cargar. Yo después les indico en qué momento hay que activarlos, pero tendrían que cargar esos tres paquetes. El LM3 ya lo conocemos, es el paquete que tiene todos los tests. El sandwich es el que me calcula las matrices de varianzas y covarianzas robustas. Y el nuevo es el IVREG, Instrumental Variable Regression, que es el novedoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar una base de datos que yo preparé, no me acuerdo para qué caso, Excel, en el cual de una encuesta permanente de hogares que tenía 20.000 familias, extraje todos los datos que pude de gente que convivía con sus padres, y entonces teníamos datos de la educación del padre y de la educación de los hijos. De las 20.000 familias, extraje en total 3.001 datos, o sea que se reduce mucho, ¿verdad? Y calculé la cantidad de años de educación, con un programita que tiene en cuenta qué tipo de secundario fue, etcétera. Calculé los años de educación, tomé el salario y su logaritmo, porque acuérdense que tenemos que hacer el logaritmo del salario, la experiencia, creo que acá la tomé, yo no me acuerdo si era la edad menos 18, algo así, ¿verdad? Porque esto es obvio que no es la edad, me tendría que fijar. Esta es la experiencia al cuadrado, una variable dummy de género, y la educación de los padres. ¿Ven? Bueno, esta es la educación de los padres es de la siguiente manera. Si hay dos padres, se promedia la educación. Si hay un solo padre, se toma ese valor, ¿verdad? Y si no hay padres, bueno, no se toma nada. Entonces ahí está. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. En primer lugar vamos a hacer la estimación usual de la ecuación de Mincer con mínimos cuadrados. Entonces, acuérdense que el comando no necesito cargar nada, es el LM y pongo la fórmula. Logsal, que es explicado por educa, exp cuadrado y hombre. Tomamos hombre ahí en el intercepto. Y la data es educ padres. Corro el comando y hago el summary para que me dé los resultados visibles. Fíjense lo que obtengo, ¿no? Obtengo un coeficiente de la educación de 5,4% de salario por cada año de educación, ¿no? La experiencia son 3,5% por cada año más de experiencia. Y hay un valor negativo que me da la concavidad
que es un número chiquitito, pero como va elevado al cuadrado, en algún momento va a terminar de ascender y va a empezar a descender. Creo que les preguntaron en el trabajo práctico cómo estimar ese punto. Y después tenemos para ser hombre, digamos, da un 16% más de salario si lo consideramos sobre el intercepto. No 16%, perdón, porque esto se incrementaría a este valor del intercepto. Entonces el salario básico sería mayor, ¿ven? Esto es significativo, o sea que sería mayor, pero lo que tendría es que para la mujer el salario para educación 0 y experiencia 0 sería la exponencial de 7,47, mientras que para el hombre sería la exponencial de 7,62, ¿no? O sea, no es tanto. Bien, pero es significativo. Entonces, bueno, siempre que uno hace una regresión de corte transversal, tiene que fijarse si hay o no heterocedasticidad. Para eso, tenemos el test de Breusch, Pagani y Godfrey, que se carga con el LM test. Lo hacemos al test y me dice que, como la hipótesis nula es que no hay heterocedasticidad, no rechazo, o sea que no hay heterocedasticidad acá. Bueno, igual, digamos, se estila que cuando yo hago una regresión de corte transversal, siempre reporto los errores robustos. Es una buena costumbre, ¿no? Para eso tengo que cargar la librería Sandwich, recordarán, y entonces le pongo que la matriz que vamos a usar es la matriz de covarianzas y covarianza. HC, acuérdense que HC es para heterocedasticidad, HAC es heterocedasticidad y autocorrelación. ¿Y cómo la calcula? Toma los datos de la base de la regresión que hicimos antes, que era MCO-P, y tipo HC1 quiere decir que normaliza los grados de libertad restándole la K. Fíjense que como no había heterocedasticidad según el test, los errores estándar no cambian mucho. Fíjense, 0,051 y acá era muy parecido. 51, 50, 19 y este es 0,51, 24, 806. O sea, apenas cambian porque no se presentaba el problema de la heterocedasticidad. Por lo tanto, los errores robustos y los errores sin robustificar son muy parecidos. ¿Estamos bien? Bueno, ahora tengo que cargar, que tengo a alguien que me está acribillando a WhatsApp. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer la estimación con variables instrumentales. Necesito cargar el paquete IBREG y activarlo. Como ya lo cargamos, lo activamos, library. Fíjense cómo es, digamos, el uso. Yo voy a cargar, en vez de LM, voy a poner IBREG. Voy a poner la regresión original, logaritmo del salario contra educa, experiencia al cuadrado, hombre, y después voy a poner esta barrita, que creo que es Alt 124, creo, a ver, Alt 124, sí, Alt 124, por si no la tienen en el teclado, o tienen el teclado cambiado, y después pongo, ¿no es cierto?, el mismo lado derecho, no importa poner el lado izquierdo porque siempre es el mismo, le pongo el mismo lado derecho, pero lo reemplazo en esta segunda las variables endógenas por su instrumento. ¿Ven? Lo único que reemplazo acá es educa por educa-P. Educa-P es la educación de los padres, ¿no? Y después tengo que poner de dónde saca los datos, bueno, de la base de datos educ-padres. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Sí? ¿No? Camila. No, está perfecto, justo estaba escribiendo, por eso no te respondía.
Bueno, entonces corro, fíjense que cuando yo corro voy a guardar en IB-P, entonces no va a salir nada, en principio, va a quedar acá todo guardado en donde está el environment, pero después hago el summary y voy a tener la precaución de poner diagnostics T. ¿Qué es diagnostic T? Quiere decir que me da el test de Hausmann y el test de instrumentos débiles me los reporta al final de la regresión. Acuérdense que el test de Hausmann, si rechazo, es que hice bien en usar variables instrumentales. Y si no rechazo, mejor volver a mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, corremos. Acá está. Entonces vamos a comparar un poquito. ¿Va? Cómo cambia uno y otro. ¿Cómo podríamos hacer? Vamos a hacer así. Yo voy a dejar de compartir el R y voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean lo que yo voy haciendo. Avísenme cuando se vea. Sí, ya se ve el bloc de notas. Ok. Vamos a pegar en el bloc de notas la regresión de mínimos cuadrados para compararla con la regresión, la otra regresión, ¿no? Ahí está. Entonces ahora vamos a la regresión que hemos sacado ahora, que es esta. Entonces ahí vemos las dos, ¿no? Ahí está. Fíjense, cambian los estimadores, ¿ven? Cambian un poquito. Bueno, el coeficiente de educación cambia bastante. Cambia la experiencia y, por supuesto, cambian también los errores estándar. Aunque en este caso no es que deja de ser significativa ninguna variable, siguen siendo todas significativas. En algún caso puede pasar que en mínimos cuadrados ordinarios una es significativa y deja de serlo en variables instrumentales o al revés, ¿verdad? Y los errores estándar que aparecen acá en la regresión de variables instrumentales son los que corresponden a esta regresión. Después vamos a ver cómo obtenerlos. Y me aparecen acá abajo los dos test de los que hablamos antes. El test de instrumentos débiles plantea como hipótesis nula justamente que los instrumentos son débiles. El instrumento hay uno solo acá, es la educación de los padres, y rechaza que sea un instrumento débil. Da value a 2. Alguien tiene el micrófono activado y mete un poco de ruido, les pido que se mutee. Y en segundo lugar está el test de Hausmann, que acá se llama de Wu-Hausmann, porque fue otra versión, digamos, y fíjense que el estadístico rechaza, aunque no tan fuerte como de estadísticos débiles, instrumentos débiles, rechaza la hipótesis nula. Y la hipótesis nula era que la variable instrumentada era exógena, y rechaza eso. Quiere decir que la variable instrumentada era endógena. Entonces está perfectamente bien haberla instrumentado y vale variables instrumentales. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bueno, vamos a copiar esta salida también. Vamos a ver, porque después vamos a hacerlo en forma un poquito, como se dice, artesanal. Este entonces es variables instrumentales, que tiene los test. Sigamos adelante con el... Muy bien, ya está, digamos. Listo, se acabó. Entonces, lo que vamos a hacer, si deseo errores robustos, puedo tomar, se hace de esta manera, la matriz de varianza y covarianza la tomo de sándwich, esta es la forma en que se plantea, y
corro y veamos cómo cambian. No van a cambiar mucho porque no había mucha heterocedasticidad. Ahí está, ¿eh? Obviamente, si yo tomo errores robustos, los estimadores son exactamente los mismos, 7,16, 0,08, etcétera, pero cambia una cifra, ¿ven? Para el intercepto es 0,097, antes era 0,099, bueno, etcétera, cambia un poquitito, pero no mucho, ¿ok? Entonces nosotros ahora para racionalizar lo que se ha hecho acá, porque esto que lo hace, digamos, la máquina, a nosotros, ¿y esto qué será? ¿No es cierto? Bueno, nosotros queremos mostrar que esto podría obtenerse en forma casera. Por supuesto que no lo vamos a hacer en forma casera, pero para que se vea que es lo mismo. Entonces vamos a hacer la misma estimación en 2 etapas de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Cómo sería eso? Bueno, en primer lugar, la primera etapa es regresar no el logaritmo del salario, sino la variable endógena, ¿ven? Sobre las mismas variables que se regresaba antes. Ustedes dirán, bueno, pero lo que decía la teoría es que yo regresaba sobre la z, y acá estoy regresando sobre todas las variables. Bueno, no daña, ¿no? No daña. Lo regresamos sobre todas las variables, tal como sería las explicativas de la ecuación original, nos dan toda la información sobre la educación. Y de acá voy a tener que sacar el educa sombrero, digamos, ¿no? Pero esta es la primera etapa. Corro la primera etapa. ¿Y qué obtengo? Bueno, acá en reg ET1, que aparece en la parte de... aparecen todo lo que, digamos, en el contenido de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me interesa guardar? Bueno, me interesa agregarle a la base de datos original, la base de datos original le quiero agregar, fíjense, yo digo educpadres, ¿ven? Es la base de datos original, le voy a agregar una columna que se llama educahat, que sería el educa sombrero. ¿Y dónde lo saco? Del contenido ese que es la regresión, pesos, fitted values, que es el sombrero. ¿Y eso para qué lo quiero hacer? Bueno, porque lo voy a usar en la segunda etapa. Acuérdense que en la segunda etapa yo voy a necesitar el X sombrero. Bueno, acá lo estoy guardando en la misma base, lo inserto en la misma base de datos. Y ya que estoy, voy a guardar en la misma base de datos, educapadres, los residuos de esa regresión, para hacer después el test de Hauman. Entonces digo pesos residuales para luego el test de Hauman. Fíjense, como yo abro, por ejemplo, la base de datos, que está educapadres, fíjense que tengo educación, experiencia al cuadrado, hombre, educap y salario. Ahora cuando yo corra se van a agregar 2 columnas más, ¿ok? Vamos a ver si es cierto. Corro esta columna, esta no me acuerdo si la corrí, sí, ahí está. Entonces ahora miro, educapadres, y fíjense, se han agregado 2 columnas que son educa sombrero y los residuos de la primera etapa, ¿no? Los metí ahí. ¿Para qué? Para llamar los datos desde el mismo lugar. Bueno, ahora hago la etapa 2, ¿ven? Reg et 2, ahora sí, tomo el logaritmo del salario y reemplazo en la segunda etapa educa por educahat, ¿no? Reemplazo con summary. Acá me da estos estimadores, fíjense, si yo los comparo con los que me daba el comando del software, los estimadores son exactamente los mismos. Hasta la cantidad de decimales que quiera. Los beta sombreros son exactamente los mismos. Quiere decir que hacer la estimación en 2 etapas da lo mismo, ¿verdad?, que hacer mínimos cuadrados, variables instrumentales, perdón. Los que no son válidos son los errores estándar.
¿Ven? Acá lo aclaro, ¿ven? Ojo, los valores de T, F y R cuadrado no son válidos. Ahora más adelante vamos a ver cómo obtener una inferencia válida, pero vemos que hacerlo en 2 etapas es correcto. ¿Ven? Ahora, con las 2 etapas, yo también podía hacer el test de Hausmann y el de instrumentos débiles. ¿Ven? ¿Por qué lo podía hacer? Bueno, el test de Hausmann, ustedes recordarán, yo hacía una regresión en la que incluía, o sea, era una regresión con mínimos cuadrados ordinarios, ¿ven? Tomaba el logaritmo del salario, la X, no la X, no el instrumento, la X, como, lo único que agregaba era una variable nueva, que eran los residuos de la primera etapa, ¿ven? Lo agrego. Y si este valor, el beta de esta variable, es significativa, quiere decir que hay que ir a variables instrumentales. Lo hacemos. Y pongo el summary. ¿Y en qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar en el estadístico T, educa residuos de la primera etapa. Fíjense, si yo comparo el test de Hausmann que hice así artesanalmente con el test de Hausmann que me da la regresión, el p-value es exactamente el mismo. 0,000,262. ¿Por qué el estadístico es diferente? Bueno, porque acá estoy teniendo un estadístico T y allá tengo un estadístico F. Pero si yo elevo al cuadrado 3,665, voy a obtener exactamente el mismo estadístico, fíjense. Si yo elevo, fíjense que obtengo 13,36, que es lo que es el estadístico de Hausmann. ¿Se ve? O sea que, fíjense que hacer la regresión en 2 etapas me permite obtener todo. Por supuesto que es más fácil hacerlo con el comando, pero para que vean que hay lógica y coherencia. Ahora vamos al test de instrumentos débiles, ¿no? El test de instrumentos débiles era ver, ¿verdad?, cuál era el test, llamémoslo así, de si era significativa, ¿verdad?, si era significativo el coeficiente que acompañaba el coeficiente que acompañaba a la variable instrumento, ¿ven? Entonces yo hago eso. ¿Cómo era? Este educa P, ¿ven? Este educa P, fíjense que es significativo. Como la hipótesis nula decía que el instrumento era débil y yo rechazo, quiere decir que el instrumento no es débil, está todo bien. Si comparamos con la salida de la regresión, vemos que el p-value es el mismo, pero también vemos que el estadístico no es el mismo. Esto es 27 contra 767,64. Bueno, pues yo elevo al cuadrado este valor, no me va a dar ni parecido. ¿Por qué? Porque en realidad este estadístico es un estadístico de Wald. ¿Está bien? Ah, no, mira, igual, sí. 767 con 567. Ahí está. 767 con 54, 56. Bueno, lo mismo. También es posible calcularlo haciendo un test de Wald. Si ustedes recordarán, era un test. Este Wald test me da un estadístico F también. Yo le tenía que poner cuál era la variable que quería omitir. Era, llamémosle así, equivalente a un test de variables redundantes. Y si lo corro, me da exactamente, ¿ven?
67,54. Lo mismo exactamente que me da este otro. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos un poquito a variables instrumentales en notación matricial. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero verificar que también funciona con matrices y además para hacer la inferencia, o sea, para conseguir los errores estándar de las variables instrumentales, me conviene hacerlo con notación matricial. Bueno, lo primero que voy a hacer es guardar en una variable n la cantidad de observaciones. Son 3001, pero bueno, para no escribirla lo hago. Fíjense que yo pongo n mayúscula, son 3001. Genero entonces una matriz columna, un vector columna que tiene 3001 unos. Bueno, lo genero ahí. Y lo muestro. Y después genero la matriz X, ¿verdad? Matriz X la necesito, así que tengo que generarla. ¿Cómo la genero? Bueno, voy a unir, esto se llama C-bind, quiere decir una como columnas. C-bind, bind sería unir, y C por columnas. También hay un R-bind, que es unir por filas. ¿Qué cosa? El vector unos y la base de datos educación padres desde la columna 2 hasta la columna 5. Fíjense, edu padres, si yo tomo la columna 2, 3, 4 y 5, tengo todas las explicativas. ¿Bien? La 1, y les muestro la cabeza, digamos, ¿ven? De la matriz, me quedan los unos, educa, experiencia cuadrada, hombre. Ok. Y después hago el vector i, lo tengo que hacer as matrix para que después hacer el producto matricial, si no me lo guarda como otro objeto. Tomo educ padres, primera columna, le pongo que número de columnas es igual a 1, y ahí lo muestro, y ya estoy listo para trabajar. ¿Bien? Para trabajar, para hacer la regresión de mínimos cuadrados. ¿Y por qué yo querría hacer la regresión de mínimos? Para que ustedes vean que está todo bien. Entonces esto, beta de mínimos cuadrados ordinarios, ¿qué dice acá? Dice que está transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por y, en idioma R. Y después lo muestra. Pumba. Ahí está. Entonces esto tendría que ser los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Acá están. Fíjense que son exactamente iguales, así que vamos bien, ¿no? Vamos bien. Estos beta son los mismos. Ahora necesito la matriz Z. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, la matriz Z, yo necesito tomar la educación de los padres, tengo que hacer una matriz de unos y tomar ya no las mismas variables. Fíjense, yo necesitaría tomar, en lugar de educa, tendría que poner educa P. Ahora, para abreviar un poquito la cosa, en lugar de poner, de reemplazar este acá, yo directamente voy a tomar de la columna 3 hasta la 6. Porque en realidad no importa el orden. Lo que importa es que estén las variables adecuadas. Y acá está, experiencia cuadrada, hombre y educa P. Entonces esta es la matriz Z, donde cada variable exógena se va a instrumentar a sí misma y la variable educa P va a instrumentar a la que falta, que es educa. O sea, no hace falta que esté ordenada. Eso me simplifica un poco la creación de la matriz. Ahí lo explico. No se necesita que queden ordenadas igual. ¿Bien? Voy a hacer, digamos, acá un hat, head Z5 para que se vean las 5 primeras filas. Ahí está. ¿Ven? Educa P quedó al final, pero no importa. Y ahora hago, acá sería Z transpuesta por X a la menos 1 por Z transpuesta por Y. Y veo los beta. Acá aparecen los beta.
bajo para ver los beta, y fíjense que son exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Lo único que, y acá lo aclaro, ¿verdad?, todavía falta realizar la inferencia, es decir, tengo que calcular los errores estándar para tener la salida. Bueno, los errores estándar se calculan como vimos recién, ¿se acuerdan? Habíamos visto que yo tengo que calcular los U sombrero para hacer el sigma cuadrado de la U, pero lo primero que calculo es el I sombrero, que es X por beta de variables instrumentales. Después calculo el U sombrero, que es I menos I de variables instrumentales. Los residuos al cuadrado, que es la suma de U hat al cuadrado. Y después divido acá, saco el sigma cuadrado de la U, que la fórmula que yo les puse en la filmina era sumatoria de la suma de los residuos cuadrados sobre n. Acá le puse n menos 4. ¿Para qué? Para que me dé igual que la salida de allá, porque la salida está corregida por los grados de libertad. Entonces lo hago. Calculo la matriz A. ¿Se acuerdan? La matriz A de variables instrumentales, que, digamos, después me permite calcular la matriz de varianzas y covarianzas, que es el sigma multiplicado por A traspuesta, y después saco los errores estándar, que son la raíz cuadrada de la diagonal, bla, 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 como vimos ya otra vez. Y para verlos, hago un serind junto estos beta calculados matricialmente y los errores estándar calculados matricialmente, y obtengo acá. Y fíjense que esto es exactamente igual, ¿ven? Acá está el beta, todos los betas son iguales y todos los errores estándar también son iguales. Entonces, es una forma de mostrar cómo se obtiene la inferencia en forma, llamémosle así, paso a paso, etcétera, etcétera. Bueno, me fui un poquito de horario, discúlpenme los que tenían que clases ahora. ¿Hay alguna pregunta que tengan? Cecilia, Sebastián. No, está bien, profe. Basta, dice Sebastián, basta, basta.